Buenas noches. En relación al video que se nos permite subir al internet sobre los aspectos positivos y negativos del sistema tributario en nuestro país y las propuestas respectivas para mejorarlo, me permito comentarles mi opinión en el sentido de que, pues, para realizar un análisis a detalle del sistema tributario, me parece congruente establecer una base sobre la que se vive en este sistema tributario. Así pues, considero importante que establezcamos la justificación, primero que nada, de la actividad financiera que realiza el Estado, para la cual Joaquín Ortega la define muy bien como la actividad que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines. Hablando más claro y en otras palabras, lo que dice este autor es que la actividad financiera del Estado mexicano se ejerce para obtener recursos y así poder satisfacer las necesidades del Estado. Aquí empiezan algunos de mis cuestionamientos. ¿Cómo es que el Estado realizará esta función en beneficio común? Bueno, pues nuestro sistema integra varios principios tributarios, como el principio de equidad, como el principio de proporcionalidad, el principio de aplicación estricta de la ley, el de certidumbre jurídica, todos estos permeados con la teoría de la autodeterminación, a la que me referiré en un momento más. En este contexto yo celebro que el principio de certidumbre jurídica le dé al gobernado la tranquilidad de que las contribuciones que se le impongan, sean justas o no sean justas, estén consignadas en alguna ley vigente. También festejo que el principio de proporcionalidad haya sido reconocido por jurisprudencia de la Suprema Corte en el sentido de establecer que los gobernados deben concurrir al sostenimiento de las cargas públicas en función de sus respectivas capacidades. Es decir, quien más aptitud tiene o mayor capacidad económica tenga, debe contribuir en mayor medida. Eso yo lo festejo. Ahora bien, por otro lado, incluso también la Suprema Corte ha reconocido vía jurisprudencia que los principios constitucionales de la materia tributaria no permiten asumir que existe un sistema de tasas o tarifas justas per se. Esto significa que ni existe ni existirá un sistema de tasas justo completamente como el concepto de justicia nos manda. Por esta razón considero que nuestro sistema tributario goza de diversos principios que hacen que esta materia sea perfectible, pero con elementos suficientes para que la equidad, la proporcionalidad y la justicia sean alcanzables por los contribuyentes que de alguna forma, mediante el pago de sus impuestos, hacen que el Estado pueda lograr sus funciones primordiales. Por otra parte, el sistema de autodeterminación que hemos adoptado me parece también adecuado, tomando en cuenta la relación jurídica tributaria en la que el Estado, frente al gobernado, tiene la facultad de determinar la correcta o incorrecta determinación de los tributos enterados por el contribuyente, de tal forma que esa carga que realiza el contribuyente de realizar el cálculo la lleva el mismo gobernado, a menos que la autoridad solicite información adicional, pues como todos sabemos está facultada para que en caso de que el gobernado haya calculado o enterado erróneamente la contribución, esta autoridad solicite, y no solo solicite, sino exija el debido pago. Por otra parte, considero importante señalar que la política tributaria en nuestro país no me parece la adecuada en su totalidad. Como ejemplo, cito la creación de los impuestos y la elevación de tasas. En particular me refiero a la creación del IDE y a la elevación de tasas del IVA y del ISR. En mi parecer, partimos del mismo punto los que tienen la facultad de ejecutar esta política tributaria. Partimos del mismo punto en el sentido de que el Estado cada vez requiere mayores recursos para lograr satisfacer las necesidades sociales a las que nos referimos en un principio. Pero mi pregunta es, ¿por qué cargarle de nueva cuenta mayor impuesto y mayor carga tributaria a los contribuyentes cautivos? ¿Acaso no existen otras alternativas para poder recaudar los fondos necesarios? Bien, pues mi crítica se centra al aumento y la creación de esos impuestos que les comenté, ya que entiendo
podría haber otra fuente de ingresos para el Estado, como pudiera ser en particular, y ese punto para mí es muy importante, ampliar la base de contribuyentes. Al efecto, el SAT, consciente de esa existencia, de esa necesidad de recaudar más fondos, implementa el programa llamado el PAR, que es el Programa de Actualización y Registro, que básicamente lo que busca es actualizar y ampliar la base de contribuyentes. Creo que la solución a la falta de recursos no se debe en gran medida a la falta de captación de ingresos provenientes de los contribuyentes, esa no en gran medida, sino a la falta de captación de impuestos de todos los contribuyentes que están obligados a pagar el impuesto, esto en términos del artículo 31, fracción 4 constitucional. De esa manera considero importante señalar que, en mi parecer, para elevar la recaudación del fisco sería de gran utilidad la implementación de acciones como la que se lleva a cabo, por ejemplo, en comercio exterior, en la que muy fácil, a la persona moral que no se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se le suspende el padrón de importadores. De esa forma, y equiparando un poco eso a lo que pudiera ser aplicable para esta situación, pues esa medida a mí me parece muy adecuada, tratando de aplicarlo al gobernado que tal vez necesite ese empuje con ese tipo de acciones para poder estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, incluso y pudiendo ser un poco más relajados, acercándolos a que formen parte del Registro Federal de Contribuyentes. También hay otra medida que me parece a mí pudiera implementarse, a pesar de que yo estoy consciente de muchas trabas y muchos problemas de orden técnico, pero ¿por qué no decirle sí a la implementación de un sistema nacional para los permisos de conducir, las licencias de conducir, en el que se incluya dentro de los requisitos para obtener la licencia de conducir mostrar su cédula de identificación fiscal? Es decir, en otras palabras, el que no esté inscrito en el RFC no puede tener una licencia, y todas las consecuencias que se derivan de ahí. Todas estas medidas, bueno, al menos estas dos, son con el objetivo de lograr ampliar esa base de contribuyentes. Yo sé que esta medida de las licencias tendría uno o muchos problemas técnicos, pero no lo creo imposible. Y por último, considero necesario también que se impulse en mayor medida la asesoría y la educación fiscal en dos grandes rubros. La primera es la ciudadana y la segunda es la judicial. Por lo que corresponde a la parte judicial, pues a mí me parece que la profesionalización del Poder Judicial y en general del aparato de justicia federal van por un excelente camino. Cada vez vemos más